comunicación telefónica con el doctor Gastón Marano. Doctor, buenos días. Mariela San Pedro lo saluda. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Bien, gracias por esta comunicación, doctor. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, vamos a hablar un poquito del Congreso porque muchos nos han preguntado del evento que vamos a hacer el 20 de noviembre, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Si quiere, yo hago una pequeña intro y después seguimos hablando, no? le pregunto a usted, ¿qué le parece? Perfecto. Bien, el evento en realidad era un evento que íbamos a hacer de forma presencial, que lo empezamos a organizar desde el año pasado para hablar sobre el tema de la litigación penal. Queríamos hacer el tema de juicio, como era una sala de juicio, de hecho teníamos todo preparado para hacer la simulación de una sala de audiencia con todo, yo había comprado hasta la estatuita con la balanza, pero bueno, con el tema de la pandemia las cosas se modificaron y eso no significa que vamos a hacer un evento de menor calidad, al contrario, hemos implementado absolutamente todo para que sea grabado desde el mismo salón para que lo puedan ver los participantes, pero además con un extra de que si se llega a caer el sistema, si pasa un X que puede llegar a pasar, va a estar grabado y a la semana se va a mandar a todos los participantes el link para que lo puedan descargar, no con 48 horas, sino con 20 días para poder descargarlo. Entonces, hemos hecho la verdad que un cambio para que lo vean como si estuvieran en el mismo evento, y no que sientan que es un Zoom de que lo hace cualquiera desde su casa. Ahora sí, como las estrellas son los disertantes, lo dejo hablar usted, que para mí es una persona ejemplar y que me encanta que esté en el evento y que lo podamos compartir. Bueno, muchas gracias a vos, Mariela, por haberme convocado inicialmente para este evento y además por todo el trabajo que hiciste para ir adaptándolo a la nueva normalidad que estamos viviendo. La verdad es que es con mucho entusiasmo que estoy esperando que se realice. La idea es hacer algo diferente, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en materia de difusión del derecho penal. En este sentido, como vos estabas mencionando, si se quiere, el elemento central de la jornada va a ser la articulación, un role-playing de un juicio o de varias situaciones de juicio para que aquellos que lo estén viendo, más allá de llevarse una cuestión teórica sobre cómo funciona un juicio particular o un juicio por jurados, además tengan de primera vista una mirada práctica a cómo se da eso con la intervención de un juez, de un acusador, de un defensor, de un imputado, de jurados, de todos esos elementos que, salvo que si uno lo ha presenciado alguna vez, no lo llega a comprender. Y lamentablemente, el día de hoy, hay muchos alumnos que están en condiciones de egresar de la Facultad de Derecho, muchos de los cuales están dando sus primeros pasos en Derecho Penal y no pueden hacer lo que habitualmente se hacía en los tácticos de Derecho Penal, por lo menos en mi época, en la Universidad de Buenos Aires, que era ir a visitar, a ver juicios. Era lo que hacíamos, porque como obviamente estamos en una situación de pandemia que lo impide, la verdad es que muchos futuros colegas se van a recibir y van a querer ejercer el derecho penal sin tener esa experiencia previa. Por lo tanto, de alguna manera esto está pensado para poder suplir eso, para los estudiantes, para los colegas nobles y también para los colegas que ya tienen experiencia en el derecho penal, porque dentro del roleplay vamos a estar tocando algunos temas muy específicos, como por ejemplo la mirada de la prueba en los delitos sexuales y cuestiones que ya sí responden a un carácter más avanzado del ejercicio penal. Así que, bueno, la idea es esa, me parece que llega enhorabuena porque has podido transformar de algo que era una imposibilidad, que era la cuarentena, algo que es una oportunidad y que tiene un vuelo incluso superior al que tenía planteado originalmente. Así que, bueno, muy contento con eso, Mariela. Y de hecho, no es menor que hoy en día los juicios se están dando vía Zoom y que muchos, lo veo en las redes sociales, que dicen que, bueno, el que se quiere inscribir para ver el juicio lo puede hacer, dan una casilla de un correo para anotarse, para poder ver la transmisión. Que me parece algo importante también decirlo, para que el que quiera ver cómo es un juicio lo pueda hacer también.
Correcto. Entonces, nosotros tratamos también de respetar esa forma y al mismo tiempo mantener todo el tema de los protocolos, absolutamente todo. Así que, y la pregunta que le quería hacer, ¿por qué le parece a usted, que es un docente universitario, por qué las facultades en los programas de estudio no se incorporan estas materias de práctica para que los chicos puedan tener idea de cómo hacer una demanda, cómo hacer un escrito, cómo el tema de obligarlos a ir a un juicio, de ir a un juzgado, de hacer la procuración? Mira, a ver, lo cierto es que nosotros tenemos un sistema educativo, te lo digo como docente y haciéndome cargo de lo que digo, que a mi criterio está caduco. Me gusta caracterizarlo del siguiente modo. Digo, enseñamos con una metodología del siglo XIX con docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Claro. Es decir, las metodologías que empleamos, por ejemplo, de clases magistrales, en donde un docente que porta el saber se para adelante de 40 alumnos y durante 1 hora y media o 2 vomita saber, me parece que han sido superadas por la época en la que vivimos. Es decir, son propias de una época en donde el desafío del abogado era encontrar la información, porque la información era muy escasa. Entonces, si yo era un abogado en la Italia medieval y me encontraba en la ciudad de Pisa y tenía que ir a buscar jurisprudencia a Roma, viajaba, la trataba de ubicar, traerle la jurisprudencia al juez. Eso es de otra época. El desafío del alumno actual no es encontrar la información, es saber discriminar la información que encuentra, porque va a Google y coloca, por ejemplo, pruebas de delitos sexuales y va a tener 10 millones de respuestas. Lo que tiene que saber hacer ese alumno es seleccionar cuál es la que le sirve, cuál es coherente, cuál es basura y cuál es valiosa. Entonces, seguimos, me parece, enseñando con una metodología que no se apropia de la época actual. Además pasa, que no es menor, que particularmente en materia penal hay una deficiencia de carga horaria. Por ejemplo, en el plan que yo hice en la UBA, sé que ha cambiado, pero no demasiado, uno estudiaba una sola materia de derecho penal anual. Derecho penal y procesal penal. Y no sé si 5 o 6 civiles, ¿no? Desde que arrancaba el movimiento de derecho civil hasta que llegaba a familia y sucesiones. Con lo cual, la materia penal siempre ha sido relegada en nuestros sistemas de enseñanza. Dentro de ese contexto, además, pasa lo que vos decís, que hay una deficiencia práctica, es decir, la mayoría de las universidades incorporan un aspecto práctico hacia el final de la carrera, ¿no? Un práctico de un año, o prácticas jurídicas, a veces los alumnos se pueden acreditar trabajando en algún estudio jurídico y llevando los certificados, pero eso es claramente insuficiente. El problema más frecuente del alumno cuando se recibe, y te lo digo porque lo escucho de todos mis alumnos cuando se reciben, que por suerte sigo en contacto con muchos de ellos, es bueno, ¿ahora qué hago? O sea, como ya tengo el título colgado en la pared, pero nadie me explicó cómo sortear una demanda en sí. Entonces, tengo que ejecutar un pagaré, ¿cómo hago? ¿Sí? Bueno, ni hablar ahora con el sistema que informático que tenemos que usar, que han habido cambios en eso. Pero digo, el problema con los alumnos que se reciben, con los jóvenes abogados, es que no saben qué hacer cuando salen a la calle. Y no es culpa de ellos, es culpa de un sistema universitario que relega la práctica profesional a algo que ocurre en el último año de carrera y casi como un apéndice, cuando en realidad la práctica profesional tendría que verse en cada materia. Yo, si alguien me prestara atención, que no ocurre desafortunadamente, yo repensaría nuestros sistemas docentes para incluir en cada materia los aspectos prácticos. Porque si no, lo que terminamos haciendo, Mariela, es formando profesores de derecho y no abogados. Y no todos los que se reciban van a ser docentes de derecho. Yo lo soy y la verdad es que me vino muy bien mi carrera universitaria. Aproveché todo, porque la verdad es que en la docencia todo eso sirve. Pero para ser abogado me tuve que formar de vuelta cuando egresé. Porque era muy poco aquello de lo que podía echar mano una vez graduado. Digamos, no sé, recordaba la definición de memoria de las hijuelas del derecho sucesorio. Creo que no. Digo, hasta que logré aplicar eso en una sucesión pasó mucho tiempo. Entonces, me parece que hay una deficiencia de lo penal en general y dentro de eso me parece que hay una deficiencia de la práctica profesional en la manera en la que se enseña el derecho. ¿Y por qué no cambia? Me preguntaste. Me parece que requiere una voluntad política fuerte, salir de estructuras anquilosadas y interés en que cambie, que muchas veces no es funcional
a determinadas estructuras docentes que terminan anquilosadas. Ojalá que esto, de vuelta, encuentre en algún momento una adecuada forma de adaptarse a los tiempos que corren para que no siga pasando, que cada vez que alguien se gradúa, ciertamente me pasó a mí, diga, bueno, salvo que uno tenga la suerte de haber trabajado en un instituto jurídico los años de estudio Sí, y demás. que es lo que yo siempre recomiendo, Claro. inclusive hacer cursos antes. A mí, cuando me estaba por recibir, no quería que me agarrara la depresión de todos mis compañeros, que era que cuando se recibían no sabían qué hacer. Entonces empecé a trabajar antes, a hacer cursos antes, para que justamente todos los contenidos que había visto, tratar de encontrarle su lugar y justamente adaptarlos a la práctica, porque realmente es muy distinto la práctica que la facultad. Ahora, hoy, ¿usted está dando clases por Zoom? Yo doy clases por Zoom, sí, bueno, por Zoom en una universidad, yo doy clases en 3 universidades privadas, ¿no? Y en una en 2 doy por Zoom y en otra doy por un sistema que se llama Blackboard, que es en la Universidad de Morón, que es algo muy similar, sí, estamos utilizando esas herramientas. ¿Y los exámenes también se toman por esta...? Por plataformas, sí. Es complejo, porque uno también tiene que cambiar la manera de evaluar, dado que uno no va a poder ejercer un control sobre el acceso del alumno a la información, pero que como si lo ejerce cuando está en el aula, que uno está viendo, entre comillas, que el alumno no se copie. Sin embargo, a mí, particularmente, eso no me cambió mucho, porque nunca fui de evaluar de manera, si se quiere, mnemotécnica, o sea, de manera en donde lo que estoy evaluando es lo que memorizó el alumno. Siempre traté de realizar preguntas que no respondiera su respuesta exclusivamente a la memoria, sino a la integración de conceptos. Entonces, las evaluaciones las hago así. Es un libro abierto, se les plantean situaciones prácticas y las tienen que resolver en 1 hora y media o en 2 horas, y entre comillas no hay forma de que se copien porque no hay nada de lo que copiarse. Digo, es integrar conceptos, no, si los comprendieron durante las clases, lo van a poder realizar bien, y si no, por mucho libro que busquen, como los casos son pensados para cada examen, no lo van a poder hacer. Hablando pero bueno, mal les puso la tapa. El ir adaptándose a esta nueva época, ¿no? Hablando mal les puso la tapa. Es que no queda otra realmente, pero además creo de verdad, Mariela, que es la mejor manera de evaluar. Totalmente. La otra manera de evaluar, que es decirle, concepto de persona, 2 puntos, persona física, persona jurídica, desarrolle. Digo, esa forma de evaluar, es como me valoran a mí por otro lado, me parece que responde a otra época y que no responde a las necesidades actuales del alumno. Recién vos decías, bueno, que pudiste ir complementando tus estudios con cursos prácticos para que no te pase cuando salías de la universidad te quedaras mirando para arriba y para abajo, entendiendo de qué se trata esto. Muchas veces lo que pasa también es que los alumnos se reciben, los colegas, ya colegas, y se ponen a estudiar alguna especialización. A mí me pasa, ¿no? Que a algún alumno le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Empezaste a ejercer? No, me metí a estudiar tributario avanzado. Che, qué raro meterte a estudiar eso cuando recién no sería mejor ejercer 2, 3 años, incluso en lo que te gusta, tributario, y después estudiar lo avanzado. Y me di cuenta que lo que pasa es que muchos colegas recién recibidos tienen miedo de salir a ejercer. Entonces, la manera de explicarle a los padres por qué no están ejerciendo es decirle, porque estoy todavía estudiando. Entonces, se embarcan a estudiar 1 año más, 2 años más, no porque, digamos, tengan real deseo de saber, lo cual siempre es glorioso, sino porque en realidad tienen temor o vergüenza de admitir que no saben cómo ejercer, y en realidad no deberían tener vergüenza porque la culpa no es de ellos, es culpa de un sistema que les falló a ellos como alumnos. Ahora, los chicos... lo que quiero decir? Sí, totalmente. ¿Los chicos saben interpretar los textos? Porque como hay una falencia muy grande por parte de los secundarios, y de hecho se ve cuando empiezan a hacer el ciclo básico, ¿saben interpretar los textos? Bueno, depende, digamos. Hay diferencias de formación grandes en la Argentina. Es decir, con la desaparición de la escuela pública como elemento normalizador, porque la escuela pública ha dejado de ser ese elemento normalizador como lo era, con contadas excepciones, ¿no? Hay escuelas públicas de excelencia, como puede ser Nacional Buenos Aires, el Pellegrini y demás, pero desapareció en general la escuela pública como elemento normalizador, y hoy recibís alumnos que tienen diferencias de formación muy grandes, dependiendo de dónde provengan y de dónde hayan hecho su formación secundaria. Entonces, tenés alumnos que están en mejores condiciones que otros de volcarse
a la interpretación de un texto. De todas maneras, te cuento, digo, y para ser más crítico con el sistema que con los alumnos, me parece de vuelta que nosotros fallamos, lo digo en general, trato de no hacerlo, con las propuestas docentes a los alumnos. Es decir, le seguimos enseñando a leer fallos en papel, tratando de hacer una comprensión íntegra del fallo de 350 considerandos y 25.000 párrafos de parte dispositiva, cuando en realidad, de vuelta, estamos frente a un paradigma de complejidad en donde lo que tenemos que hacer, dando por sentado que sepa interpretar textos, porque si no estamos perdidos, digo, pero lo que tenemos que hacer es que el alumno pueda abordar ese fallo con las herramientas tecnológicas, pueda hacer control B y buscar adentro del fallo y pasar de un concepto al otro, integrar conceptos, porque en definitiva, en este paradigma en el cual nosotros estamos, en donde la información sobra, lo que hay que hacer es clasificar, elegir y en definitiva el mejor abogado en planteos hoy en día no es necesariamente el más creativo, la creatividad siempre es fundamental por un abogado, sino es el que hace un mejor collage coherente de precedentes judiciales y planteos. Muchas veces un buen escrito jurídico es un escrito bien fundado por la coherencia con la que integró tres fallos distintos, que tal vez hablan de tres cosas distintas. Entonces, me parece que aparte de la comprensión de textos en sentido lineal, tenemos que agregarle herramientas actuales de análisis de los textos jurídicos, y particularmente la jurisprudencia más que de ninguna otra cosa. Bien, la verdad que me encanta escucharlo, sobre todo cuando hablamos de educación, ¿no? Es un tema que la verdad que mucho no se habla, pero que sí, tiene que ser, es un debate que queda pendiente, y sobre todo, como estábamos diciendo anteriormente, el tema de los cambios de los programas, la actualización de los contenidos. Entonces, la verdad que me parece muy interesante esta charla y seguramente la vamos a volver a tener en otra oportunidad porque nos queda chico el programa. Doctor, la verdad que yo la verdad lo admiro en primer lugar. No tenés por qué, un placer. Muchísimo, es una persona que es un ejemplo a seguir. Yo siempre le digo a los chicos que tienen que estudiar, que hay que autosuperarse, no hay que ponerse límites, hay que estudiar donde uno quiera, en la UBA, en una escuela, en una universidad privada, en donde uno quiera, pero uno tiene que superarse. No hay que ponerse obstáculos y hay que seguir adelante. Sin duda. Así que la verdad que siempre lo tomo como un ejemplo porque es el ejemplo de lo que hay que hacer, por el camino por donde hay que ir. No sé si tanto, sí, Mariela. ¿Cómo que no? Trato de conjugar las dos cosas que amo, que son la docencia y el ejercicio de la profesión. Pero ni más ni eso. Y cualquiera que encuentre pasión en lo que hace, le va a ocurrir exactamente lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Así que, doctor, nos vamos a estar encontrando en otra oportunidad cuando todo esto termine. Esperemos en alguna otra oportunidad que lo podamos traer al programa en vivo. Gusto. Pero bueno, la verdad que como siempre es un gusto poder hablar con usted, ¿eh? El gusto es mío, Mariela, y bueno, nos vemos en el Congreso. Nos vemos en el Congreso. Un cariño grande, doctor. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bien, gente, nos quedan muy poquitos minutos. Recuerden escuchar a Contramano, que ya está, lo estoy viendo por ahí aquí que está dando vuelta.